Recorded. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Logic. Bienvenidos a otra sesión más del Legal Tech Summit 2023. Como verán, en este espacio estaremos hablando sobre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Para platicarnos más al respecto, el día de hoy tenemos como invitado al maestro Jesús Manuel Niebla Satarain. Maestro, ¿cómo estás el día de hoy? Es un gusto tenerte por aquí. Hola Melanie, buenas tardes. Un saludo a todo el público. Muchísimas gracias, maestro. Hoy tenemos varias preguntas preparadas para ti al respecto de este tema de inteligencia artificial y propiedad intelectual, pero antes de ello, por favor, platícanos un poco en qué es lo que estás haciendo ahorita, un poquito de tu background para conocerte mejor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, de entrada soy licenciado en Derecho y soy licenciado en Informática. Siempre me llamó la atención de cómo podía converger el derecho con la ciencia tecnológica, pero no desde una perspectiva regulatoria, sino desde una perspectiva complementaria. De qué manera se podía valer el derecho, ¿sí? Para poder ser implementado en entornos donde su postura tradicional resultara incompatible, como es precisamente el dominio digital. Y naturalmente, con base en eso, comencé a explorar áreas en las cuales pudiéramos abordar esta tesitura y fue ahí donde decidí especializarme en inteligencia artificial y derecho. Actualmente soy investigador, me encuentro adscrito a la Facultad de Derecho Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también soy presidente del capítulo Sinaloa de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Muchísimas gracias, maestro. Pues nadie mejor que tú para platicarnos de este tema. Y arrancamos con las preguntas que tenemos preparadas. Comenzamos con una más práctica que las otras que ya las veremos. ¿Quién posee los derechos de propiedad intelectual de un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado de forma colaborativa? Bueno, es una muy buena pregunta porque hoy en día, precisamente, una de las industrias que trabaja, vamos a ponerlo así, de manera colaborativa o a través de objetivos preestablecidos y que se distribuyen a través de los mismos miembros que trabajan, ahí es precisamente el software. Según nuestra legislación, lo que nos señala la Ley Federal de Derechos de Autor, porque el software se protege a través de esta ley, ¿sí? Es que si durante la etapa de concreción de objetivos, durante la etapa en que se ponen de acuerdo sobre el producto de software que se va a diseñar, ¿sí? Salvo que exista precisamente una predisposición en contrario, se va a considerar que las personas que van a intervenir en el proceso de creación de dicho programa van a ser coautores, salvo, ¿sí? Que se decida en contrario. ¿Y en qué situaciones puede decidirse en contrario? Bueno, por ejemplo, que la organización la organización para la cual trabajan decide en un momento determinado que deben de ser ellos quienes adquieran precisamente los derechos. Excelente, maestro, bastante claro. Y vamos con las siguientes preguntas. ¿Puede una inteligencia artificial ser considerada como un autor o inventor bajo las leyes actuales de propiedad intelectual? No, hombre, bueno, esa es una pregunta que por sí misma nos puede dar para toda una clase. Desde la doctrina tradicional continental europea, que es de la cual se desprende nuestra concepción de derechos de autor, ¿sí? Una inteligencia artificial carece de un elemento indispensable que es la espontaneidad. En este caso, incluso con los adelantos existentes, se ha logrado hacer adelantos muy marcables en lo que respecta incluso a creatividad, ¿sí? Pero suelen carecer precisamente de esta característica de espontaneidad. ¿Y por qué? Porque esa característica principalmente es un atributo propio del elemento humano que le da autonomía y que distingue su creación. En lo que respecta precisamente a los autómatas, hoy en día carecen de esa capacidad. No hemos logrado llegar a un punto donde podamos decir que la inteligencia artificial tiene precisamente el rasgo de espontaneidad. Y sucede algo similar con las patentes, ¿no? Incluso hoy en día lo que se ha buscado y lo que se ha venido señalando a través de diversas jurisdicciones, tomando en cuenta, por ejemplo, el caso particular de la nuestra u otros sistemas jurídicos como es el de Estados Unidos,
que existe todavía cierta reticencia precisamente al considerar a una inteligencia artificial como un inventor. Se han llevado en diversos casos a la corte y se han señalado el rol que estos han tenido durante el proceso de desarrollo, ¿sí? Pero siguen siendo figuras que en estricto sentido están moldeadas y están enfocadas para proteger e incentivar la participación del elemento humano. Ojo, ¿sí? Ojo, la India ya señaló como coautor, ¿sí?, de una obra a una inteligencia artificial. Un caso similar sucedió en Sudáfrica. La cuestión con Sudáfrica, que lo hace ligeramente menos importante que el de la India en este caso, es que en Sudáfrica no aplican, ¿sí?, un proceso de valoración con respecto al proceso de creación, ¿sí? Entonces, básicamente se dio a través de argumentación y contraargumentación de un proceso, vaya, frente a un órgano jurisdiccional, pero no existió ese proceso, vamos a llamarlo así, de comprobación. Por el contrario, en el caso particular de la India, ¿sí?, se nombró como coautor, y esto tiene mucha relevancia por el rol que desempeñó y se logró comprobar que el sistema tuvo en la creación de una obra artística. Entonces, todavía estamos ahí. Yo creo, desde mi perspectiva, que es importante delimitar precisamente el rol que guarda la tecnología, porque inevitablemente tiene ventajas operativas muy marcadas con respecto a la participación del elemento humano. Entonces, ¿sí?, si permitimos que estos desarrollos se equiparen en niveles de protección al elemento humano, puede ser, no estoy diciendo que vayamos a llegarlo inmediatamente, pero puede ser que lleguemos a un momento donde los espacios que tradicionalmente estaban dirigidos para inventores o para artistas, ¿sí?, sean ocupados en un momento determinado por productos generados por esta tecnología. Maestro, bueno, en enero justo te teníamos en un mini curso que tuvimos de inteligencia artificial, un sprint, y nos platicabas acerca de estas teorías de entonces quién tenía los derechos de autor de una obra generada con inteligencia artificial y nos dabas varias teorías. No sé si pudieras recordarlas, nada más señalarlas para que nosotros las tengamos presentes. Era el tema de la teoría del programador, la teoría del software. No sé si nos pudieras dar una pequeña probadita de eso. Sí, claro que sí. Y es que ese punto también es muy interesante porque el desarrollo de la inteligencia artificial apunta, ¿sí?, a lograr ciertos procesos que en anteriores ediciones se consideraban excluidos exclusivamente para el elemento humano. De manera particular, un ejemplo de una jurisdicción que ha logrado precisamente dar un paso hacia adelante y colaborar en el entendimiento de esa nueva relación entre la inteligencia artificial y la generación de arte es el Reino Unido. Con el Acta de Derechos de Autor, Patentes y Diseños de 1988, ellos presentaron una figura que se denomina material generado por computadoras. Lo relevante en este punto es que no elimina al elemento humano, simple y sencillamente lo excluye del proceso de creación, pero sigue volviéndose indispensable. ¿De qué manera? Siendo el humano quien realiza el diseño operativo a través del cual el dispositivo operaría, o bien siendo él el que agrega el input que habría de procesarse para la generación de una obra nueva. Ahora, la cuestión es que también la tecnología está evolucionando mucho y ya nos encontramos en que existen dispositivos que son capaces precisamente de realizar estas operaciones que menciona la legislación. En este caso, existen ya en desarrollos que lo que hacen es detectar, vamos a ponerlo así, imágenes digitales que contengan determinadas características, las cuales son recopiladas, ¿sí?, y para posteriormente ser procesadas y generar en un momento determinado, ¿sí?, un producto nuevo. Y es aquí donde precisamente surge eso que tú estás señalando, o sea, ¿quién es realmente entonces el autor para comenzar? ¿Sí? La Corte del Reino Unido también lo que ha dicho es que necesitamos ver el nivel de participación. Y aunque denominemos que un sistema pueda considerarse enteramente autónomo, ver qué tanto se desprende de las directivas originales con las cuales fue concebida para el proceso de realización.
Eso es uno de los puntos que actualmente está abordando la Corte y ha tratado de generar un punto de partida en común. El problema muchas veces es que la misma evolución tecnológica termina por ser tan rápida, ¿sí? Que cuando ya se crea o se comienza a generar una postura homóloga con respecto a estos desarrollos, el cambio o la evolución propia tecnológica la puede simple y sencillamente desfasar. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué desafíos éticos surgen en la intersección de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual? Uy, existen muchísimos, desde el debido uso, ¿sí? Desde el debido acceso, desde el debido reconocimiento. Y todos estos dilemas, así lo queremos ver, departen precisamente del rol que guarda la tecnología en un entorno digital donde prácticamente tiene acceso a una fuente invaluable de material potencialmente relevante para la generación de nuevas obras. Y es que aquí también hay dos cuestiones muy interesantes. No todo el material artístico digital disponible en Internet es libre, ¿sí? Puede ser que no tenga restricciones, pero eso no lo hace libre enteramente. ¿Y a qué me refiero? Que muchos artistas que aspiran a darse a conocer, lo que hacen es liberar su trabajo, con la única restricción, ¿sí? De que si tú lo vas a usar para generar otro, generar una derivada o tal vez tomar solamente un cachito para crear una que sea considerada nueva, ¿sí? Me reconozcas, me atribuyas. La cuestión en este caso es que hemos visto que muchos de estos dispositivos no son diseñados con esta capacidad, ¿sí? Y esto crea un dilema ético muy grande, que es lo que va a estar pasando precisamente con estos artistas quienes están buscando un espacio, quienes están levantando la mano para darse a conocer ante la posibilidad de que su trabajo sea simple y sencillamente procesado por un autómata, ¿sí? Y que eventualmente sea usado para fines potencialmente distintos para los cuales ha sido librado. El otro es el comercial, y creo que es el más evidente. Simple y sencillamente, una inteligencia artificial puede estar proveyendo una necesidad de arte para un sector en particular. Ya lo hemos visto desde hace casi 10 años. En Japón ya tenían un sistema inteligente que era capaz de escribir piezas de texto, obras literarias que reproducían la expresión de Tolstoy. Incluso expertos en este escritor ruso no veían una diferencia. ¿Sí? Imagínense que pudiéramos hacer eso extrapolándolo a autores que ya desaparecieron, Conan Doyle, Gabriel García Márquez, sí, y este tipo de cuestiones. Autores que por sí mismos ya poseen un nicho de mercado. O sea, pudieras estar proveyendo obras nuevas que van a ser consumidas. Ahora la gente puede decir, ¿sabes qué? Pues caen en el dominio público. Sí, naturalmente pueden caer en el dominio público, pero aún así las van a seguir proveyendo y proveyendo al grado de que van a estar siendo consumidas en una tasa, ¿sí? Que no necesariamente represente un perjuicio para el sector. Maestro, también en la mañana el doctor Marco López nos contaba pues de esta delgada línea, como tú nos mencionas, pues hasta un humano podría hacer eso, ¿no? El tema de cruzar la línea entre la inspiración y el plagio. ¿Cómo los artistas se pueden dar cuenta de que se están robando sus obras y no están siendo una inspiración? ¿Dónde está ese margen? Allá va, muy buena pregunta. De hecho, en el Reino Unido y también en Estados Unidos ha sido sujeto de evaluación. En este caso, me acuerdo de que hubo dos situaciones particulares con dos obras muy conocidas. Un autor que presentó una historia sobre un niño que era mago, que tenía amigos y tenían aventuras, dijo que la autora de Harry Potter le había robado su obra. En este sentido, lo que se hizo, pues básicamente la corte pues tuvo que leer las dos obras. Y lo que dijo en este punto es que sí hay una coincidencia, realmente, sí hay una coincidencia aquí, pero en realidad la expresión y el fondo no coinciden. Lo que se propone precisamente en el caso de la IA implementada en este sector
es realizar un análisis sintáctico latente, me parece que es. Básicamente lo que buscan no solamente, perdón, para medir la expresión, perdón, y la intencionalidad escrita, es medir una correlación entre las palabras y la expresión pretendida. Y esto se puede hacer a través de métodos estadísticos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué tanto es tantito? ¿Hasta qué punto puedo agarrar? Porque tal vez toda mi obra pueda ser distinta, salvo el final. O tal vez un apartado donde se dé un giro en la narrativa, ¿sí? Sea obtenido de otra obra, pero sea pivotal para el éxito de la mía, ¿sí? Entonces es una cuestión muy, muy sui generis, ¿sí? Y que representa uno de los principales retos para los órganos jurisdiccionales, sobre todo cuando ya converge precisamente con la tecnología. Muchísimas gracias por tu respuesta, maestro. Por aquí tenemos otra pregunta y algo de contexto. Las universidades comienzan a prohibir o regular el uso de inteligencia artificial generativa en la elaboración de trabajos académicos, dado que algunos estudiantes lo utilizan para crear ensayos. Lo están considerando plagio. ¿Cuál es tu postura relacionada con esto? Definitivamente es una utilización no ética de una herramienta tecnológica. Habríamos que ver, bueno, comprendo la postura que los haga suponer que es plagio, pero no, habría que ver qué tan sustancial es, ¿no? Lo que sí me queda definitivamente claro, como les menciono, es que es un uso no ético, es un uso para el cual literalmente no fue diseñado esta herramienta. Lo que sí se busca naturalmente es que fuera un complemento para determinadas actividades. Y una de las que se ha visto mayormente beneficiada por esto, naturalmente, es la academia, que puede tener un impacto sumamente negativo en el proceso enseñanza-aprendizaje, sí, definitivamente. ¿Sí? Y ya incluso diversas universidades, a la par de herramientas como Turnitin, que analizan la originalidad, ya están considerando, y algunas ya lo han hecho, la adquisición de plataformas que les permitan detectar si una obra tiene un índice alto, perdón, de haber sido generado precisamente por nuestros servicios. Maestro, tú eres profesor directamente. ¿Cómo aconsejarías a los alumnos que lo utilizaran como una herramienta, como dices, como un complemento, pero no para realizarlo de cero? Y también para muchos abogados que lo suelen utilizar, ¿cuál sería tu breve consejo de cómo utilizarlo como herramienta, pero no del todo para hacer el trabajo? Muchas veces nos encontramos ante temas que consideramos complejos o temas que son tan convergentes y dispares en situaciones que muchas veces esa misma revolución de ideas, esos mismos puntos de vista en contrario, pero que al mismo tiempo convergen, ¿sí? Yo siento que ahí sería una muy buena oportunidad para clarificar ideas, clarificar posturas, ¿sí? Eh, Atender problemas que simple vista puedan parecer complejos, pero entendiendo siempre y en todo momento que no deja de ser una herramienta, un elemento accesorio. Incluso más allá de la revolución que todos observamos cuando se presentó esta herramienta, ya hemos comenzado a ver cómo ha presentado fallos y cómo se ha hecho evidente que se ha usado de esta herramienta. Hemos visto en las noticias cómo incluso se han presentado en cortes y en juzgados, y el mismo operador judicial le dice, bueno, es que esto no tiene realmente nada que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Que fue lo que pasó. Tenemos que ser conscientes de lo que nos ofrece y de lo que le podemos exigir. Yo creo que ese es un punto muy importante. Muchísimas gracias, maestro. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Podemos considerar a la inteligencia artificial como dispositivos creativos? Mira, desde el punto de vista jurídico, no, por lo que mencionamos en la primera pregunta, pero ojo, ¿sí? Una de las áreas de la inteligencia artificial que lleva mayor tiempo en constante desarrollo y que ha mostrado avances muy, muy interesantes es precisamente el de la creatividad. Ahora, tenemos que entender hasta qué punto se ha extendido y qué es lo que nos puede ofrecer. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que nos viene a la mente es un dispositivo que se equipara a la capacidad que tiene el elemento humano. No,
No estamos dentro de esa capacidad. Nuestra capacidad creativa es infinitamente superior a la que la tecnología actual, tal vez con avances en cómputo cuántico ya pudiéramos hablar de otra cosa, pero con la tecnología comercial actual, no. No obstante, hemos comenzado a ver que ya existen avances muy, muy interesantes. En generación de lenguaje natural, el mismo ChatGPT, naturalmente, hemos visto cómo existen dispositivos capaces de implementar un estilo de pintura, una intensidad en la brocha, un manejo de colores, una suavidad en el trazo, ¿sí? Que replican ciertos estilos y que eso naturalmente en un momento determinado tiene un elemento de creatividad. Es ahí donde realmente considero yo que está el punto de interés cuando hablamos precisamente de la creatividad. Y considero yo también que al momento de hablar de creatividad debemos también de abordarlo desde una perspectiva positiva, ¿sí? Imagínense lo interesante que pudiera ser explotar o, no, bueno, no necesariamente explotar, pero sí analizar, por ejemplo, la expresión artística de autores quienes fallecieron muy jóvenes o autores que nada más publicaron una obra, ¿sí? Ahí es donde veo que puede estar muy interesante. También para los estudiosos de la materia, ver en realidad qué conlleva un estilo en particular de expresión, hacia dónde va, qué lo estimula, ¿sí? Ese tipo de cuestiones es donde yo veo que el estudio de la creatividad como tal puede ofrecer muchas, muchas ventajas y muchos puntos positivos. Muchas gracias, maestro. Por acá, en el chat nos hacen un comentario, quieren saber tu opinión. Nos comentan, recientemente la United States Copyright Office publicó una postura respecto a la obra denominada Saria of the Down, de la autora Kristina Kashtanova, en la que la USCO canceló el registro de la obra en cuestión por emitirla en base a datos inexactos, en el que la autora no informó que las ilustraciones fueron creadas a través de la inteligencia artificial Midjourney, por lo que el registro originalmente otorgado fue reemplazarlo con un nuevo registro que solo cubre la autoría original de esta autora, en la que contribuyó el trabajo, a saber, el texto, dejando todo el contenido ilustrativo de la obra sin protección. Querían saber tu opinión al respecto. Bueno, es que esto es lo que se suele hacer cuando no se logra establecer el vínculo creativo, ¿sí? Entre la obra propuesta para registro y el elemento humano. En este caso, hemos comenzado a ver cómo precisamente casos de ilustración e incluso para cierto tipo de obras, por ejemplo, en software, en la industria de videojuegos, por cuestiones de derechos, han estado incentivando mucho el desarrollo de piezas musicales para sus videojuegos a través de IA y muchas veces se han enfocado, han tenido ese tipo de problema. Lo que se hace ahí, naturalmente, es señalar que como no fue propiamente una creación humana, se excluye inmediatamente de protección. Y eso, como lo menciona precisamente Jonathan Roberto, ¿sí? Sucede también en otros sectores como el que te menciono, que es en la industria de videojuegos, con la implementación de piezas musicales creadas por IAs. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. También queremos preguntarte, ¿es sostenible la postura tradicional de exclusión de la inteligencia artificial como autores de obras artísticas? Uy, bueno, tenemos que entender dos cuestiones básicas, ¿no? Que el no registrar o no darles protección a esas creaciones no va a significar una de dos, que se dejen de usar y que el mercado va a preferir las generadas por el elemento humano. Debemos de crear un balance en el marco normativo, ¿sí? Donde regularice la implementación de estas creaciones, pero que al mismo tiempo no solo proteja, sino que incentive y haga más atractivo el implementar creaciones artísticas, el adquirir creaciones artísticas generadas por el elemento humano, porque no deberíamos de normalizarlo. Realmente esto eventualmente conllevaría a que se redujeran los espacios para autores humanos y eso sí sería un problema, ¿sí? Básicamente lo que nosotros denominaríamos hasta un cierto momento una expresión artística
sería una expresión generada por un autómata que hace referencia a una expresión artística. Pero esos humanos quienes expresan ese arte se encontrarían con espacios de mercado mucho más reducidos. Entonces, desde mi perspectiva, debemos de buscar una solución donde esos espacios, ¿sí? Generados y tradicionalmente ocupados por autores humanos, no se vean desplazados por la comodidad y el elemento atractivo de la tecnología. Maestro, también por Esa sería. aquí nos ¿Mande? pregunta Philip Prince, justamente un ponente que tuvimos en la clase anterior, nos pregunta, ¿qué opina de otras soluciones menos convencionales en materia de contenidos generados por inteligencia artificial? Por ejemplo, decir que no se adaptan los derechos de autores y tener una obra sin autor cuando está generada por la inteligencia artificial. Y nos deja ejemplos de investigadores que defienden la postura aquí en el chat. ¿Cuál es su opinión al respecto? Em, a primera vista me parece lo adecuada, pero sigo siendo de la idea que no nada más es dejar una obra sin autor, si es que la entendí bien. Permite nada más vuelvo a leer. Decir que no se adaptan los derechos de autores y tener una obra sin autor, bueno, es requisito sine qua non que tenga un autor para ser protegida. Este, bueno, vuelvo un poco a lo que señalé en la pregunta anterior. Creo yo que la respuesta no solamente es permitir que se inunde el mercado por material generado por inteligencia artificial. Todos sabemos que la capacidad de producción y multiplicidad que tienen estos dispositivos, pues supera, ¿sí? De manera incuestionable la capacidad de producción que tiene el elemento humano. Aun si las dejáramos en dominio público, ¿sí? Sin ningún tipo de protección jurídica, el mercado puede estar recibiendo obras nuevas en un periodo relativamente rápido para satisfacer la demanda del mercado. ¿Y qué es lo que pasaría entonces con el elemento humano? O sea, se vuelve poco atractivo desde el punto de vista de mercado. Por ejemplo, George R. R. Martin creo que tiene como más de 2 años escribiendo el último tomo de Game of Thrones. Imagínense si tuviéramos una IA que pudiera estar produciendo cada 3 meses un nuevo tomo de Game of Thrones, aún sin que este material fuera protegido, estuviera alimentando, ¿sí? La necesidad de consumo de esta historia en el mercado, que ha sido un éxito incomparable, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, sigo yo siendo de la idea, ojo, no es una cosa sencilla, es naturalmente complejo, que debemos de encontrar un balance en el cual se incentive y a la par se proteja el rol que guarda el autor humano con respecto a esta tecnología. Muchísimas gracias, maestro. También queremos preguntarte, ¿de qué manera debe responder el mercado ante la cada vez mayor presencia de material generado por la inteligencia artificial? Ok, bueno, pues es un poco de lo que hemos venido abordando con anterioridad, ¿sí? Las ventajas del material generado por inteligencia artificial hasta hoy es que en ciertas cuestiones puede considerarse comparativamente más accesible que el generado por humanos en algunos escenarios. Entonces, esto va a depender mucho del prisma en el cual se observe. Por ejemplo, hay quienes defienden la postura de que la IA va a permitir el acceso y la diseminación cultural a un nivel nunca antes visto, ¿sí? Porque va a permitir la generación y reproducción de formas de expresión artística que se ven limitados y, bueno, sí, limitados por el mercado. Esto va mucho precisamente desde un punto de enfoque, de un punto de vista y tiene mucho que ver con respecto a la industria. Ejemplo de esto, en el 2015, volvemos a esa fecha, 2015-2016, existió un proyecto en la Unión Europea que se llamaba el What If Machine. La lógica de esto era ver si en realidad era posible reproducir los procesos cognitivos inherentes al elemento humano que se llevaban o que se implementaban al crear arte. Tomaron como uno de sus principales campos de aplicación la generación musical. Y esto resultó muy interesante porque el proyecto arrojó 2 piezas musicales que se presentaron en Londres como ópera.
Entonces, estamos hablando ya de que existe un nivel tal en la capacidad generativa de estos dispositivos que pueden crear piezas de arte complejas, ¿sí? ¿Cómo debe responder el mercado? Pues bueno, todo va a depender naturalmente de los nichos del mercado a través del cual lo veamos, ¿sí? Pero yo soy fiel creyente de la idea de que la tecnología abordada desde esta perspectiva puede brindar y puede facilitar accesos a formas de expresión, ¿sí? Que a través de posturas tradicionales eran un poco más compactas y no de acceso tan amplio. Maestro, también quería compartirles un caso, justo ahorita lo estaba buscando, donde encuentro muy interesante este tema de la inteligencia artificial y qué tan ético o no es hacer esto. No sé si estuvieron viendo las noticias. Hace unos meses, creo, ocurrió un incendio fuerte en Hawái y resulta que 2 días después se publica en Amazon un libro ya y justamente ni siquiera se había terminado de extinguir este incendio cuando se publica ya este libro. Si se meten a Amazon, todas las opiniones son negativas. No encuentran el autor, el nombre parece ser falso, entonces creo que también deberíamos estar nosotros alerta de qué compramos y qué no, porque al parecer se utilizó inteligencia artificial que tomó noticias de todo el mundo y pues lo hizo un libro, entonces se me hizo un caso interesante que no he visto que se hable mucho de ello, pero creo que es un ejemplo justo de una práctica no ética. Sí, incluso, bueno, este ejemplo tiene su antecedente directo en la industria, precisamente en las noticias. En este caso, muchos sectores informativos, sí, en aras de presentar a la brevedad un fenómeno relevante, tienden precisamente a basarse en pequeños bots o crawlers que detectan esta noticia y generan precisamente una pieza de texto la cual es presentada, ¿sí?, como una noticia. El problema es que generalmente estas piezas de información suelen ser comparativamente pequeñas, 300, 500, 600 palabras, ¿sí? Lo que llama la atención en este caso es de qué manera puede haber sido desarrollado ese libro, porque corres el riesgo de cuando son piezas de texto considerables, vaya, de la estructura incluso de un libro corto, pueden perder el contexto y la sensibilidad a la expresión, si así lo quieres ver. Entonces pueden terminar por desviarse de la intención original con la cual fueron concebidos. Muchísimas gracias, maestro. También te queremos preguntar cómo podemos proteger la figura del elemento humano en el mercado artístico ante la llegada de la inteligencia artificial. Sabemos que ya bastantes artistas, ilustradores están demandando a estas plataformas, a estas aplicaciones, pero además de eso, ¿cómo pueden protegerse si también el mundo de las redes sociales es un mercado en donde ellos ya publican sus obras para que puedan ser vendidas? Entonces, ¿cuál sería la opción que tenemos? Bueno, desde el punto de vista jurídico tradicional, considero de que se debe de incentivar a través de diversas estrategias que van incluso desde lo tributario, ¿por qué no? ¿Sí? Hacer que la adopción y el consumo mismo del material artístico generado por humanos, ¿sí?, sea, vaya, más atractivo, ofrezca algo más, ¿sí? De la misma manera, hemos visto estrategias, por ejemplo, dentro de la misma industria musical, ¿sí?, que el consumo de material de cierto artista provee ciertos privilegios. Por ejemplo, eh, ma- eh, tener acceso a un backstage con ellos, aunque sea virtual, tener preferencia para cierto tipo de lugares al momento de acceder a conciertos, tener experiencias únicas, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Ahí entra muchos elementos de carácter mercadológico, ¿sí? También hacer que el consumidor final, el uno a uno, el individuo como tal, ¿sí?, siga sintiéndose atraído precisamente por esa forma de expresión. También el mismo mercado debe de establecer límites éticos al consumo de material artístico generado precisamente por IAs, ¿sí? Tenemos que entender que no por el beneficio económico
Debemos de cerrarle espacios precisamente a artistas humanos. No debe de convertirse precisamente la expresión artística humana en una rareza. Debe convertirse en un elemento constante, claro, con la complejidad propia, pero no debe en ningún momento de preferirse el generado por máquinas al generado por el elemento humano. Muchísimas gracias, maestro. Hemos llegado a esta parte de preguntas. Creo que este tema causa mucha curiosidad, entonces pueden escribirlas en el chat y mientras voy tomando las que tenemos. Nos comentaban, a veces ni la misma OpenAI puede detectar el texto generado por ChatGPT. ¿Qué fiabilidad tendrían otras herramientas de detección que utilice la academia o profesores? Bueno, esto ya va a depender naturalmente del mercado mismo. Y el primer filtro antes de otras herramientas es el mismo profesor, el mismo elemento humano. ¿Sí? En este sentido, como les mencionaba hace un momento, ya se han detectado casos donde la misma redacción de ChatGPT ha dado lugar a dudas con respecto a su origen. Y es que nos hemos dado cuenta de que no es tan infalible propiamente como lo hemos dicho. Ya en lo que respecta a la implementación de otras herramientas, pues bueno, el mercado cambia, el mercado evoluciona y las nuevas versiones van a permitir, ¿sí?, detectar escenarios en los cuales se está utilizando esta herramienta para fines no éticos y para fines naturalmente distintos por los cuales fue concebido. Muchas gracias, maestro. También nos preguntan, ¿cuál es su opinión en relación a la producción de guiones y piezas literarias para la industria del cine en tiempos de la huelga de guionistas en Estados Unidos? Es una muy buena pregunta y muy relevante. Bueno, esta naturalmente tiene fines económicos. La industria artística, tanto con particularmente en guiones, la generación de historias y demás, ¿sí?, es uno de los sectores más caros del financiamiento de un filme y es un elemento fundamental e imprescriptible. La cada vez mayor implementación de IA naturalmente da lugar a que se vayan cerrando precisamente oportunidades para nuevos guionistas, pero aquí responde más que otra cosa a una necesidad de carácter económico. No es lo mismo estar pagando las grandes cantidades, ¿sí?, a poder incluso obtener un material que en calidad sea equiparable con el que me va a proveer el elemento humano a un costo mucho menor y con una tasa de reproducción mucho más alta. Incluso ya se ha especulado que lo que sigue, y eso a mí me parece vaya un poco atrevido si lo quieres ver, es ya tomar la imagen como tal del individuo, del actor, ¿sí? Y que el actor venda como tal su imagen. Esto sería cuestión de analizarlo y ver realmente qué tan factible sea, ¿sí? Pero es uno de los puntos que se ha dicho que es la siguiente etapa. Deben de existir, debe de aprovecharse lo que ofrece la inteligencia artificial para el sector de generación de cine. Sí, por supuesto que sí, pero no debe de percibirse como una herramienta que va a llegar y va a remover al elemento humano porque simple y sencillamente es más barato. Deben encontrarse precisamente un punto medio donde la IA se convierte en una herramienta que eleve la calidad del guión. Eso estudia muy interesante también. O, por ejemplo, cuestiones culturales complejas, ¿sí?, que se quiera abordar una historia que contenga elementos culturales complejos que sean de difícil dominio para la mayoría de los guionistas, allí también estuviera bien, ¿sí? No de ninguna manera removerlos o cambiarlos. Perfecto. También nos pregunta Carlos Moreno. Entiendo que la postura del ponente es incentivar la creación humana a la generación artificial. En este sentido, ¿sería viable diferenciar mediante figuras jurídicas la creación de inteligencia artificial y la humana y a la par buscar incentivos fiscales, por ejemplo? Sí, es uno de los puntos importantes que se han ido amando. Incluso existe una postura también que señala que debe de darse cierta remuneración económica para la adopción de material generado precisamente por IAs. Eso está muy bien porque al final del día eso nos permite seguir explorando de qué manera podemos utilizar la IA, qué es lo que nos puede ofrecer y beneficiarnos precisamente de los desarrollos tecnológicos de esta área.
La cuestión en este punto es que es el riesgo inherente de que simple y sencillamente se vuelva demasiado atractivo, ¿sí? Y ofrezca demasiadas ventajas sobre el elemento humano. Es aquí donde yo considero, yo soy fiel creyente de la idea, que debemos de crear estrategias que simple y sencillamente hagan más atractivo, tanto para el mercado en general como para el consumidor individual, el preferir arte generado por artistas humanos que generado precisamente por máquinas. Naturalmente van a haber escenarios donde esto no sea posible. Es el caso de los artistas fallecidos, ¿sí? Pero aún así considero yo que debemos de crear precisamente figuras normativas que ayuden precisamente a mediar esta situación. Maestro, ya por último, ¿qué consejo le darías por ahí en caso de que alguno de nuestros participantes le interesara tener su empresa dedicada a esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo podría blindarse y blindar su base de datos, sus algoritmos, para no caer en este tipo de debates con donde hemos visto que ya van varias demandas inclusive? Entonces, ¿cuál sería un consejo para ellos? Al final del día, la IA sigue, produciendo material que es susceptible de protección económica, de protección y explotación económica, perdón. Simple y sencillamente no es susceptible de protección de derechos de autor, son 2 posturas distintas, ¿sí? Yo lo que les recomendaría en este caso es que se asesoren bien, entiendan cuáles son las particularidades del mercado en el cual ustedes están participando y con base en ello creen estrategias de desarrollo y proyección comercial. De que hay espacio para la explotación económica de material generado precisamente por esta tecnología, lo hay. Solamente hay que entender, ¿sí? Que bajo nuestra legislación no son equiparables a los derechos de autor. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta sesión. Nada más quisiera preguntarte por tus redes sociales, dónde seguimos tu trabajo, dónde te encontramos. Con mucho gusto, estoy en Facebook como Manuel Niebla Satarain. Estoy como J Niebla Z en Twitter y como mi nombre completo en LinkedIn, Jesús Manuel Niebla Satarain. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho el espacio y el tiempo que me dedicaron. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Siempre es un gusto por tenerlo por acá y aprender mucho de usted. Gracias, un honor. El gusto es mío. Saludos, gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos.